escapó. No, una vez me pasó así, ya me di cuenta, ya hasta aquí iba a acabar la sesión, pero me di mis cocos. Eso sí, con ginebra. Porque Ginebra. Ok, ya estoy grabando ya. Miren, hay un canto que, como el tema que hoy vamos a ver, tiene que ver con la confianza en el Señor. Así que voy a poner un canto, pero si no se escucha, me avisan para que lo quite, pues si no, para ni perder tiempo. Miren, a veces no se escuchan. Sí, pero a veces no sé si sea desde acá o es el internet de ustedes. ¿Alguien conoce qué dice Isaías 26:3? Si no, ahorita lo van a hacer. Es textualmente ese versículo. Déjenme. ¿Sí se escucha? No. No. ¿Nadie lo escucha? No, no se escucha. Entonces la voy a quitar. Ya se está escuchando. Oh, bueno, ahí va. Isaías 26:3. Isaías 23:6. 23. 26:3 y 4. Isaías. Veintiséis, 3. Guardarás en completa paz. Ok. ¿Más o menos lo escucharon? ¿Otras veces? Sí. Bueno, miren, básicamente este tema que vamos a ver hoy tiene que ver con la confianza en el Señor, ¿no? Creo que ese fue el problema que pasó con Saúl, ¿sí? Que siempre la falta de confianza en el Señor conlleva a hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera, lo único que denota es falta de confianza en el Señor. Entonces, por eso dice este canto, dice el profeta Isaías, confiad en Jehová perpetuamente, o sea, para siempre, porque en él está la fortaleza de los siglos. Bueno, mis hermanos, pues vamos ahora sí entrarle ya al tema. Vamos, ahí les voy a compartir, déjenme poner mi lámina. Ahí está. ¿Qué vimos hace 8 días? Recuerdan que vimos que ya Samuel ya se hizo viejito, normal, se hace viejo. Y cuando se hace uno viejo, pues ya no puede uno rendir como si fuera un joven, ¿no? Pues ya no. Ya no, ¿verdad? Ya no puedo. Tiene uno sabiduría, pero ya las fuerzas ya, dice uno, ya no tengo 20 años, ¿no? Y obviamente Samuel al envejecer, pues también ya la muerte lo empieza a rondar. Recordaron ustedes que Samuel tuvo 2 hijos, ¿sí?
que él los puso como juez, así que para que ocuparan su puesto. Pero ¿cómo salieron los hijos? ¿Se acuerdan cómo salieron los hijos? Desobedientes. Desobedientes. Y vimos que le pasó lo mismo que al sacerdote Elí. La diferencia entre Samuel y Elí es que Elí sí estaba consciente de que sus hijos eran malos, andaban en caminos perversos y no hacía nada hacía enérgicamente como para corregirlos, no, les decía, pórtense bien muchachos, ¿no? Y ahí no pasaba. En el caso de Samuel no sabemos, el texto no nos dice si él estaba enterado o no, pero la cosa era que los hijos eran desobedientes. Entonces, aquí de esto resulta una petición codiciosa. El pueblo, al ver que Samuel ya está viejo y que los hijos son unas fichitas, le hacen una petición también codiciosa, que dicen, ya no queremos jueces, ya queremos que nos pongas un rey. Y esa era realmente la razón principal. Querían tener rey como las demás naciones, lo dice el texto, como las demás naciones, ¿no? Y ese fue el problema. Dios tenía contemplado que les iba a dar rey, como lo dice ahí en Deuteronomio. Nada más que iba a ser en el tiempo de Dios y como Dios lo estableciera. Aquí el problema no es que quisieran rey, sino lo quisieron fuera del tiempo de Dios y lo pidieron por motivos erróneos, ¿no? Entonces estamos viendo aquí como el profeta Samuel es el último juez ya viejo, y Saúl va a ser el primer rey de Israel. Así que como quien dice, esta sección que estamos viendo en las escrituras es la transición, ¿sí? De los jueces a la monarquía. Entonces ahora vamos a ver cómo es que aparece en la escena Saúl. Un Saúl que hasta entonces aquí no sabemos nada, no, bueno, no, hasta este momento no se sabe nada de él. Entonces vamos a ver cómo es que del anonimato llega a ser el primer rey de él. Así que mis hermanos, tengan sus Biblias listas en el capítulo 9. Capítulo 9 de Primera de Samuel. Y vamos a ver los primeros 2 versículos de este capítulo para que veamos qué nos dice la Biblia acerca de este Saúl, ¿sí? Y vemos que en el capítulo no es mucho lo que nos dice acerca de él, nada más nos va a hablar de su linaje y de las características de Saúl. Dice, si ya están ahí en 9, mis hermanos. Sí. Dice, había un varón de Benjamín, de la tribu de Benjamín, obviamente, hombre valeroso, ¿sí? Esto de hombre valeroso debemos traducirlo como hombre rico, ¿sí? No es que fuera más valiente que Pancho Pantera, más bien se refiere a que era un hombre rico, influyente. Y lo vamos a ver por qué razón nos dice eso. El cual se llamaba Cis. O sea, entonces el papá de Saúl se llamaba Cis, ¿sí? Y este Cis era hijo de Abiel. O sea que Abiel venía siendo el abuelo de Saúl. Hijo de Seror, ese venía siendo el bisabuelo. Hijo de Becorat, este vendría siendo el tatarabuelo. Hijo de Afía, pues ese ya no sé ni cómo se le podría decir. ¿Cómo se le podría decir ahí? Creo que les dicen chornos. ¿Chornos? Ajá. Ya de una hacia atrás, así. Yo los conocía como ametralladoras. Es tatarabuelo. Bueno, como se le llame. Y finalmente hijo de un benjamita. Bueno, eso es el linaje de Saúl. Que nada más nos dice que lo único de importancia que vemos aquí es que su papá era hombre de billete e influyente. Ahora nos va a dar una descripción de él, pero chequen las características que nos da de Saúl. Nada más nos va a dar sus características físicas, pero no habla nada acerca de características espirituales. O sea que esas características espirituales brillaban por su ausencia. Dice, y tenía él, ¿quién es él? Cis, un hijo que se llamaba Saúl. Ahora, ¿cómo era Saúl? Joven y hermoso, ¿sí? Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, ¿cómo era Saúl? Así como Héctor, el de la Ilíada. Héctor, ese no lo conozco. No, era París el hermoso, Héctor era el fuerte. Yo pensé que hablaba de Héctor Bonilla, uno de esos, pero no, ese señor, no. Nos está diciendo que este Saúl era alto, fuerte, hermoso, o sea, todo un Adonis, ¿no? O sea, todo un galanazo por lo que vemos, alto, grandote, fuerte, hermoso, todo eso tenía.
Pero fíjense qué curioso, que es lo único que nos menciona de Saúl. No nos dice que fuera un hombre temeroso de Dios, valiente, no sé, algunas otras cualidades de su carácter. Es lo único que nos dice, son cualidades físicas. Cualidades externas, pero espirituales. Exactamente, cualidades externas, pero nada que pintara como que este va a ser el próximo rey, ¿sí? Bueno, vamos a ver, de aquí en adelante, ¿ustedes han escuchado esa palabra de la providencia de Dios? Cuando hablamos de, es la providencia de Dios, ¿qué se refiere eso de la providencia de Dios? Porque aquí vamos a ver en todo su esplendor lo que es la providencia de Dios. ¿Quién me dice qué es la providencia de Dios? Dios tiene todo controlado. Te provee de todo. Miren, están en lo cierto, pero más que nada la providencia de Dios es Dios actuando detrás del escenario, ¿sí? Dios está controlando cada circunstancia. Entonces, si Dios está controlando cada circunstancia, nada es casualidad. Aquí, en la Biblia no existe la casualidad, ¿sí? Sino todo lo controla Dios. Como que Dios mueve las piezas del ajedrez, ¿sí? O sea, dicen, fue casualidad que cuando iban a ser Jesús, tuvieran que viajar ellos vivían en Galilea, en Nazaret, y la escritura decía que Jesús tenía que nacer en Belén. Entonces, fue casualidad que Augusto ordenara un censo donde les obligaban a venir todos a la tierra donde habían nacido. No, no es casualidad, esa es la providencia de Dios. En el libro de Esther se ve claramente la providencia de Dios, ¿sí? Dios actuando detrás del escenario, esa es la providencia de Dios. Y aquí vamos a ver cómo estas cosas que cualquiera pensaría fueron casualidad, no, es la providencia de Dios. Así que vamos a continuar. ¿Cómo es que está aquí obrando la providencia de Dios? Entonces, déjenme aquí poner Ya vimos. Entonces vámonos al versículo 3, dice, se habían perdido las asnas de Cis. ¿Quién dijimos que era? ¿Quién era Cis? El papá de Saúl. Sí, el papá de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. ¿Por qué decíamos que Saúl venía de una familia de ricos? Porque los burros eran sinónimo de riqueza, ¿sí? Lo habíamos visto en Jueces. Sí, lo vimos en Jueces, no, en Jueces, en Ruth. En Ruth. No, fue en Jueces. ¿Ah, sí? En Jueces es cuando describe a los últimos jueces y dice que eran propietarios de asnas, que sus hijos se sentaban en asnas y todo. Era signo de prosperidad. Sí. Quien tenía, que era tan importante tener un burro porque era el transporte ideal tanto para personas como de carga, que el que tenía un burro era como que trajera ahorita un carro último modelo. Entonces, aquí nos dice que Cis tenía muchos burros, ¿sí? Y además tenía sirvientes, lo cual indica que entonces era alguien con dinero, ¿no? Entonces, por eso se llega a la conclusión. Y de hecho, en algunas versiones, en vez de decir hombre valeroso, decía hombre rico. Sí, por ejemplo, en la Biblia del Pescador dice hombre rico. Entonces, se perdieron las burras. Es como si dijeran, ¿saben qué? Se me perdió mi Ferrari, mi Lamborghini, mi McLaren, o sea, tus carrazos. Entonces, está preocupado. Se le perdió y comisiona a Saúl. A ver, Saúl, vete, toma un criado y vete a buscar las burras, ¿no? Y entonces ahí va Saúl, dice, versículo 4, y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. O sea, van pasando días y días y no aparecen las burras. ¿Ya no se escucha? ¿Ya no se escucha? ¿Me escucha? Ya. Ah, ok. Y no aparecen las burras. Están pasando los días y no aparecen las burras. ¿Sí? Entonces, versículo 5 dice, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvamos porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, ahora estará acongojado por nosotros. O sea, Saúl llega a esta conclusión. Ya han pasado varios días, no aparecen las asnas. Mi papá ahora sí que en lugar de estar preocupada por las asnas, pues ahora va a estar preocupado por nosotros porque ya han pasado días, no regresamos ni las burras ni nosotros, entonces mi papá debe estar preocupado. Así que le sugiere al criado que se regresen mejor, ¿sí?
Pero vean lo que le respondió el criado, y aquí hay cosas que llaman la atención. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. O sea que ya andaban por donde vivía Samuel en la ciudad. ¿Se acuerdan qué ciudad era donde vivía Samuel? Ramá. Entonces, fíjense, es lo que les digo, la casualidad está llevando a Saúl a Ramá. Cualquiera pensaría, pues casualmente están acercándose a Ramá, pero no era la casualidad. Dios está dirigiendo esas circunstancias, ¿sí? Porque está haciendo que Saúl vaya a Ramá. ¿Y quién vive en Ramá? Samuel. ¿Sí? Entonces, aquí no hay casualidades, Dios está controlando todo, ¿sí? Dice, entonces, él le da dice, ¿sabes qué? Ya estamos cerca de Ramá, dice, mejor le da otra idea, dice, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne, o sea, hombre importante. Todo lo que él dice acontece sin falta. Fíjense, mejor el criado conocía la fama de Samuel en vez de Saúl. Llama la atención esto. Entonces esto nos habla de que Saúl espiritualmente andaba perdido, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevaba ya Samuel siendo el profeta? Donde nos dice que su fama era conocida desde Dan hasta Berseba, o sea, de norte a sur. Por todos lados conocían la fama de Samuel. Es más, la ciudad de Ramá y la ciudad de Gaba, donde vivía Saúl, eran ciudades muy cercanas. Entonces quiere decir que Saúl ni por enterado se daba de la existencia y eso es lo que llama la atención, que mejor el criado le dice, oye, pues ya que estamos aquí hay un varón de Dios, él nos puede ayudar. Bueno, continuamos el relato, dice que es un hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho que todo lo que dijera Samuel iba a acontecer? Entonces ya Samuel tenía fama de que a donde iba, ¿sí? Decía va a pasar esto y pasaba, ¿sí? Tenía ya fama de que era verdaderamente un portavoz de Dios. Bueno, dice, vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Entonces, ¿cuál es la razón que los lleva hasta Ramá a buscar a Samuel? ¿Cuál era la razón principal? ¿Querían saber acerca de Dios o qué era lo que querían saber? ¿Dónde estaban las asnas? ¿Dónde estaban las burras? ¿Sí? Y fíjense, por eso... ¿Mandé, Ale? Ya no escuché bien, pero bueno. Quieren saber dónde están las burras, ¿sí? Eso es lo que quieren saber. La única motivación es quieren saber dónde están las burras, ¿sí? Y esto me llama la atención hoy en día hay gente que, por ejemplo, están más preocupados por saber si existen los marcianos, la vida extraterrestre, los ovnis, ¿sí? Les preocupa más la existencia de eso que la existencia de Dios. Hay gente que le preocupa más cómo salvar el planeta, que no es que sea malo, pero les preocupa más que cómo salvar su alma, ¿sí? Hay gente que está más preocupada en cómo contactar extraterrestres, ¿sí? Que cómo contactar al Señor por medio de Jesucristo. O sea, vean cómo las cosas, las ironías de la vida, ¿no? ¿Sí? Y esto pasó aquí a Saúl, lo que le importaba eran sus burras. Quería ver a Samuel por las burras, no tanto por si él era un varón de Dios o no. Lo que, como si... Puede ser que también tenía el don de ser vidente. Exactamente, porque ahorita lo vamos a ver más adelantito, que les llamaban también videntes, porque ahora sí que cualquier caso que les consultaran, ellos tenían una respuesta, ¿sí? Ok. Dice, él nos va a decir que algo sobre la razón por la que venimos aquí. 7. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. La cuarta parte de un ciclo de plata era aproximadamente unos 3 gramos de plata. No crean que era tampoco una fortuna. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. O sea, como que van a pagarle a Samuel por que les diga dónde andan las burras. Bueno, porque se acostumbraba en aquel entonces que cuando iban a ver al vidente de Dios le tenían que llevar una ofrenda, un regalo, algo, ¿no? Entonces por eso se preocupaban, ¿qué le llevaremos si no tenemos ya nada, ¿no? Entonces vemos que aún el siervo, ¿sí? Era más espiritual que el mismo Saúl, porque el siervo daba lo que tenía, diciéndole, pues no son mis asnas, son las tuyas, y aún dio los 3 gramos de plata.
No le dijo, fírmame un pagaré para que luego me lo repongas. Es verdad esto que dice Leti. No es que Samuel pusiera su tarifa. A ver, toda consulta causa honorarios. No, era como dice Leti, era la costumbre ofrendarles algo. No es que Samuel cobrara por eso, sino era la costumbre de ofrendarles algo. No era nada de eso de pague por sufrir ni nada de eso por el estilo. Bueno, entonces ahí le llevan van a verlo y dice aquí lo que decía Armandito en el versículo 9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Sí? Es lo que decía, se llama vidente o profeta. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? Sí. Yes, dijo, entonces Saúl les escribió, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Ya estaban cerquita y dije, bueno, no está mala idea, que se pierde, vamos. Le damos los 3 ciclos de plata a Samuel y que nos diga dónde están las burros. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo sigue la providencia de Dios actuando aquí. Vean el versículo 11. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Es lo que primero le preguntan a estas muchachas que están sacando agua de un pozo. Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto, ¿sí? Cuando entréis en la ciudad lo encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque le hallaréis. Bueno. Aquí cualquiera otra vez nuevamente uno diría, miren, casualmente cuando fueron llegando a la ciudad, casualmente iba llegando también Samuel porque iban a presentar un sacrificio y Samuel tenía que estar ahí, la casualidad, pero ya vimos que no es la casualidad, es la providencia de Dios, Dios actuando detrás del escenario. Y si nos ponemos a analizar en nuestras vidas tampoco hay casualidades. Es Dios quien está actuando detrás de cada circunstancia que hay en nuestra vida. Que no nos percatemos es una cosa, pero Dios está detrás. Cosas que parecen casualidad, en todo hay un propósito de Dios. ¿Sí? Entonces estamos viendo aquí cómo Dios está orquestando los hechos. Entonces vamos al versículo 14. Ya vimos que se encuentran con las doncellas y ya le dan información sobre Samuel, que sí, efectivamente Samuel se encuentra ahí. Versículo 14. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Finalmente se encuentran con Samuel, ¿sí? Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Samuel sabía o no sabía que iba a llegar Saúl? Sí. Ya lo sabía. ¿Y cómo lo sabía? Porque Dios se lo había declarado desde un día antes. O sea que no hay casualidades. Así que cuando llega Saúl, ya Samuel tenía conocimiento de que iba a llegar Saúl. Y lo dice aquí en el versículo 15. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Samuel? Vean lo que le dijo. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti a un varón de la tierra de Benjamín. Fíjense, hasta le está diciendo la hora, ¿sí? A esta misma hora mañana va a venir uno de la tierra de Benjamín. Y le dice lo que tiene que hacer, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Se acuerdan que Israel quería fuerza rey? Bueno, pues ya Dios les iba a cumplir su petición. ¿Quieren rey? Bueno, pues les voy a dar rey. Al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿Se acuerdan que los filisteos ya traían asoleados a los israelitas y pedían, ya clamaban porque los liberaran del dominio de los filisteos? Bueno, pues aquí está diciendo Dios, ya se llegó ese momento. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, ¿sí? Como si lo hubiera, como en los tiempos de Jesús, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me conocen. Aquí hubiera quedado tanto tiempo
tiene que soy el vidente, el profeta de Israel y aún no me conoces, Saúl? Pues sí, no sabía Saúl que él era el vidente, el hombre, el profeta de Dios. Pero Samuel le dice, yo soy el vidente. Ahora fíjate, sube delante de mí al lugar de alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. O sea, le dice, te voy a responder todo lo que quieras saber, pero primero me vas a acompañar a hacer el sacrificio en lo alto. Se acostumbraba a hacer los sacrificios en los lugares altos, ¿no? Dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. O sea, ya deja de preocuparte por las asnas, ¿sí? Hay algo mucho más importante que unas asnas, ¿sí? Nada más que el reino te espera. Saúl andaba buscando sus asnas y lo que se va a encontrar es un reino para él, ¿sí? Así que esta fue una noticia bomba para Saúl, dice. Y vamos a ver cómo le dice Samuel. De las asnas que te perdieron hace 3 días, pierde cuidado porque ya aparecieron. Ok. Más, fíjense, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de tu padre. O sea, esas asnas ya no importan, ¿sí? Ahora vas a tener un reino, ¿sí? Va a ser para ti. Es lo que le está diciendo así de una manera retórica Samuel a Saúl. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? A ver, pensemos un tantito aquí en esto porque aquí como que hay divergencia de opiniones. Esa respuesta que da Saúl, ¿a qué les suena a ustedes? Que era, porque algunos lo pintan como que era bien humilde. No, ¿cómo crees que yo soy de la tribu de Benjamín, mi familia es la más pequeña de todas las familias, ¿cómo yo voy a merecer todo eso? ¿No? Esa es una postura. ¿Leyeron al respecto de esto? ¿Cuál es la opinión de otra opinión? Bueno, hasta cierto punto, hasta ese momento todavía Saúl tenía un poco de humildad. Y además no se esperaba, o para él fue una sorpresa que Samuel le dijera que todo lo que estaba, lo que había era para él y para su familia. Pero Hay una hasta ese postura que dice momento, así que ahí Saúl está reflejando humildad. Y de entrada pareciera eso, pero leí otro comentario que me parece más de acuerdo a lo que como se va a hacer la vida después de Saúl, ¿sí? ¿Leyeron algo al respecto? ¿Cuál es la otra postura que dicen? Que era una falsa humildad la que está diciendo, porque dice, es una de las familias más pequeñas, pero su papá era poderoso, Ajá. influyente, era rico, ¿no? Entonces realmente era una falsa humildad. Exactamente, ¿no? porque su familia no era la familia más pequeña de la tribu de Benjamín, ya vimos que era una familia potentada, ¿sí? Entonces no era la más pequeña. Entonces, ¿por qué estaba diciendo eso? Como dice, le tiene una falsa humildad, pero ¿por qué? Leí porque en realidad lo que estaba haciendo Saúl era evadir la responsabilidad que se le iba a encomendar. Estaba de una manera muy sutil como diciendo, no, piensen en otro, yo soy muy humilde, o sea, me queda grande el puesto, o sea, que en realidad lo único que estaba haciendo Saúl era queriendo evadir la responsabilidad. Y por lo que vamos a ver después en la vida de Saúl, yo por eso me inclino más que realmente que era una falsa humildad, porque sí suena humildad, pero simplemente él no era de la familia más pequeña. Es como, miren, es como cuando tú llegas a casa de alguien, ¿sí? Y tiene un caserón enorme, así bonito, y te dice, pásele a su humilde casa, ¿no? Y por dentro dicen que no es ni humilde ni es su casa. ¿Sí? Lo dicen por dentro, ¿no? Bueno, esa es una falsa humildad, ¿no? Bueno, eso es lo que se piensa de que realmente eso fue lo... Pero bueno, yo me inclino más por la segunda, pero bueno, vamos a ver a continuar con la narración. ¿Sí? Vamos, ¿en qué versículo me quedé? 22. 22. Ok, bueno. Ok, 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala. Sí, ahí voy. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardas esa parte. Entonces alzó al cocinero una espaldilla
con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Hasta aquí obviamente Saúl está sorprendido, ¿no? O sea, que lo invite a comer con todos los invitados. Y además lo siente en el lugar de honor que era la cabecera, donde se sentaba el invitado de honor. Y luego le dieron la porción que estaba reservada, ¿sí? Para el sacerdote, ¿sí? Y se la están dando a él. Algo está sugiriendo esta escena, ¿sí? Todo lo que va a venir, lo que le espera a Saúl, un reino donde va a ser él. Entonces, obviamente, ¿cómo se sentiría Saúl aquí? Pues sorprendido, ¿no? Sí, sorprendido. Samuel estaba honrando a Saúl porque le estaba cediendo su parte que le correspondía a él. Lo estaba sentando en su mesa, que era un honor, ¿no? Entonces realmente lo estaba honrando, le estaba diciendo, mira todo lo que te espera, ¿no? Exacto. O sea que en lugar de que Saúl fuera el que reverenciara a Samuel, era exactamente al revés. Samuel estaba honrando a Saúl, ¿sí? Pero aquí como que Samuel le está diciendo que es el elegido, ¿no? Porque está reservado para ti esto. Sí, exactamente. Ya le está diciendo que está elegido. Exactamente. Todo lo que te espera. Esto es como un preludio de lo que te espera, ¿sí? De todo lo que vas a tener. Y pues en lo que son peras en manzanas, pues ahí vemos a Saúl entrándole duro al filetito, a la costillita y todo eso. Y dice, bueno, se lo comió todo, ¿no? Ok, versículo 25. Y cuando hubieron descendido del lugar alto de la ciudad, él habló con Saúl en el terrado, ¿sí? O sea, después de la fiesta, sí, se regresan a casa de Samuel, ¿sí? Y ahí va a hablar con Saúl. Samuel va a hablar con Saúl, pero aún todavía no le suelta todo, ¿sí? Simplemente aquí nos dice, y cuando hubieron descendido del lugar alto de la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. ¿Qué hablaron? No nos dice qué. Pero en el versículo 26 nos dice, al otro día madrugaron, o sea que Saúl se quedó a dormir ahí en casa de Samuel. Porque dice, al otro día madrugaron y al despertar el alba, o sea, ya al amanecer, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo, levántate para que te despida. Luego entonces, ¿dónde durmió Saúl? En el terrado. ¿Sí? Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. ¿Sí? Él y Samuel salen y salieron ambos, él y Samuel. 27. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó al criado, mas espérate un poco para que te declare la palabra de Dios. Ahora sí ya viene lo fuerte. O sea, entonces después del banquete, donde Samuel honra a Saúl, sentándolo en el lugar de honor, dándole una pieza que era para el invitado, bueno, más bien para el sacerdote, y él se la cede a Saúl. Ya que se acaba, se van a su casa, duermen en casa de Samuel. Al otro día lo levantan temprano, le dice, ahora sí, ahuecando el ala, ya te voy a despedir. Pero antes de que te vayas, dile a tu criado que se vaya adelantando porque tengo algo que decirte a ti. Y esto tiene que ser a solas. Ahora la pregunta es, ¿qué le va a decir Samuel a Saúl? Lo que Dios le dijo a Samuel. Exactamente, pero de eso nos va a platicar ya Brendis, ¿sí? Porque y mi tiempo se acabó, así que síguele, Brendis. Oye, ahí nada más en donde era el sacrificio, era la parte alta para que todos se dieran cuenta, ¿no? Que el sacrificio era para Jehová, ¿no? Exactamente, sí, pues hacían los lugares en los sacrificios altos, ¿sí? Ahí el sacrificio era para Dios, exactamente. ¿Tú querías decir algo? No. ¿No? ¿Algún otro comentario antes de que pasemos al 10? No, nada más, Saúl, ¿qué significa pedido? Ah, sí, es lo que leí también, Saúl, pedido. Adiós. Sí. ¿Algún otro comentario? No sé, cuando Samuel le comentó más bien cuando el Señor le comentó a Samuel
que se iba a escoger a Saúl como príncipe, no se le comentó como rey. Esto quiere decir que Saúl iba a estar bajo las órdenes de Jehová, bajo las órdenes del Señor, que Jehová tenía el control de todo esto porque era el Dios de su pueblo. No lo iban a escoger como rey, no lo iban a escoger como rey, sino como príncipe prácticamente. Bueno, la idea es que a diferencia de los reyes paganos no estaban sujetos a nadie, hacían lo que les daba en gana. A diferencia de ellos, el rey de Israel iba a ser como, a los ojos de Dios iba a ser como el príncipe, porque el que debería de gobernar o tenía que seguir gobernando era el rey celestial, ¿sí? Era el rey celestial y el rey terrenal, que a los ojos de Dios sería como el príncipe, tenía que estar sujeto al rey celestial, ¿sí? Entonces, esa era la gran diferencia entre los reyes paganos, donde hacían lo que querían, ¿sí? Y el rey de Israel tenía que estar sujeto al rey celestial, pero vamos a ver más adelante que para nada. También me llama la atención que Saúl fue llamado por gracia, no porque fuera el mejor por mérito, sino simplemente fue por gracia. Y eso me llama la atención, que nosotros también hemos sido llamados por gracia, hemos sido escogidos, llamados, salvados por gracia de Dios, ¿no? Entonces, a veces somos muy crueles con Saúl, ¿no? Decimos, no, es que, pero a veces nosotros también somos necios. Dios también nos llama, Dios también nos habla por medio de las circunstancias, por medio de la palabra, y somos necios, queremos seguir haciendo nuestra voluntad, ¿no? Entonces, no recuerdo, hay un proverbio o un salmo, no sé, donde dice que no seamos necios como las mulas, ¿no? Que son jalados para traernos a Él, ¿no? Y a veces así nos comportamos como mulas, necios, tercos. Dios nos llama y no queremos seguir en nuestra propia voluntad, queremos seguir en el mundo, haciéndolo a nuestra manera, ¿no? Entonces, gracias a Dios que Dios nos escoge por pura gracia, no por méritos propios, como a Saúl. Ahorita que mencionas ese salmo, lo tengo aquí, es el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Dios está diciendo, mira, siempre tengo mis ojos pues sobre ti. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. O sea que en otras palabras, no seas terco como mula bruta, ¿verdad? Que hay gente que solamente a la mala entiende, ¿sí? Entonces mejor andarse por la derecha. Salmo 32:8-9. Ok, ¿algún comentario más que tengan por ahí antes de pasarnos al 10? También otro comentario, bueno, no sé si caiga todavía en este capítulo. Empieza en el otro, espérate. Tengo entendido que que Jacob le había delegado o había predicho que el reinado o parte de todo eso iba a venir por parte de Judá, de la tribu de Judá. Sin embargo, Saúl era benjamita. Eso también hay una pequeña diferencia, ¿no? Que no era de los escogidos. Claro, porque Jacob dijo en su profecía que el cetro jamás se apartaría de Judá. Y aquí estamos viendo que entonces el plan de Dios era que iban a tener un rey y ese iba a ser David, iba a ser de la tribu de Judá. Sí, y ese fue el problema, no que pidieran rey, ya Dios les había dicho que iban a tener rey, pero lo quisieron hacer a su manera y en su tiempo, ¿no? Y ese fue el problema, ¿sí? Desecharon a Dios y queremos tener rey como las demás naciones y pues Dios dijo, pues eso quieren, eso tendrán. Muy bien, ¿algo más? Una cosa. Sí, Manuelita. Bueno, yo aquí entiendo, no sé. El Rey de Reyes es Dios. Así es. Y Saúl, por eso era el príncipe, iba a ser el príncipe, ¿no? Claro. Ahí está. Así que ninguno es rey, son príncipes, porque el Rey de Reyes es él.
Amén. Sí, Saúl iba a ser iba a ser rey, pero a ojos de los humanos terrenal, pero Dios Los es el ojos de los semejantes que están ahí del pueblo. Claro, o sea, como dijimos, o sea, y como dice Uriel, a los ojos de Dios, Saúl debía ser como príncipe, porque tenía alguien a quien rendirle cuentas, alguien a quien sujetarse. A los ojos de los demás, iba a ser el rey, sí, pero en realidad tenía que haber sido el príncipe, porque el mero rey tenía que ser Dios, ¿sí? Pero vimos que Saúl actuó como si él fuera el rey y no obedecía a Dios. Bueno, ya lo vamos a ver más adelantito. Prácticamente actuó como los reyes paganos. Exactamente. Nada más su chicharrón quería que tronara. Sí, haciendo un comentario respecto a lo que están ahorita diciendo, es que realmente Dios ya había dicho que ese trono estaba reservado para David, realmente. Era el rey que Dios había designado conforme a su corazón. O sea que el cetro, ¿cómo se llama? El cetro estaba designado realmente para David, ¿no? Así es, sí. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más? Bueno, pues adelante, Brendis, estás apagado tu micrófono. Ah, no te escuchamos, a ver. No se te escucha, pero veo que tienes activado tu micrófono, pero no se te oye nada. No. A pura seña. A ver, Brendis, habla, canta, di algo. No. Ya. A ver, no. Otra vez. Está apagado. A ver, habla. Lo tienes apagado el micrófono. Ahí está ya activado. Pero no la escuchamos. Pero no se te escucha. No. Creo que es el volumen, Brendis, porque se oye muy, muy lejos. Cuando entraste saludaste y te escuchabas perfecta. Y ahorita no se te escucha nada. Acuérdate que eres Martínez. Sí se oye el eco. No. A ver. Y si te sales y vuelves a entrar. Bueno, a ver, mientras te activas, Brendis, ¿algún otro comentario que tengamos aquí de capítulo 9? Estaba yo leyendo también que a veces, como decías tú, Dios es la providencia de Dios, ¿no? Que Dios está tras bambalinas dirigiendo todo, ¿no? Y a veces estaba yo leyendo que a veces hay cristianos, o vemos cristianos, que vemos que Dios está hablando por las circunstancias y en todo, Dios me está hablando, pero recordemos que Él habla por medio de las circunstancias, pero por medio, las circunstancias llevándolos a la palabra de Dios, ¿no? Porque si hoy me levanté y se me cayó el zapato, no, Dios me está diciendo que a lo mejor me va a ir mal o me voy a caer, ¿no? Que ven todo en las circunstancias, ¿no? Y hay otros que no ven a Dios en ninguna circunstancia, ¿no? O sea, en otras palabras, como que las circunstancias tienen que estar sujetas a la palabra de Dios, no andar de supersticioso. ¿Qué pasó, Brendis, ya? No. Sí, se te oímos querititito. Sí, se escucha muy lejos. Muy lejos se te oye la voz. Ya se te escucha un poquito más. Muy bajito. Se te oye muy lejos la voz, no se te entiende. Y de su celular, ¿no? Es mejor del celular. Bueno. Se escucha lejos. Muy quedito, no se te oye claro.
Cuando entraste, saludaste y se te oyó muy bien la voz. No sé qué pasó después. No. Bueno, miren, si no propongo esto, mira, vamos a continuarle porque ya van a dar las 10 y en cualquier momento en que te regrese el audio, pruebas, Brandis, y ya te paso a la estafeta otra vez, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos entonces a continuar con el capítulo 10. Si nos quedamos en que Samuel le dice a Saúl que se adelante tu criado porque tengo que decirte algo, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que le va a decir aquí. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Qué está haciendo ahí Samuel? Lo está ungiendo, ¿sí? Lo está ungiendo y el hecho de declararlo como el príncipe o rey, como lo quieran ver, quiere decir que tenía poder político y la unción poder religioso sobre Israel, ¿no? Juez y profeta, sí. Entonces lo unge con aceite, que era como se acostumbraba, ¿sí? El ungir ceremonialmente, ¿sí? Y le está diciendo, esa pregunta realmente es una pregunta retórica. En otras palabras, le está diciendo, Dios te está ungiendo, ¿sí? No era cosa de Samuel, esa unción venía de Dios. En cuanto estés lista, Brandon, nos dices, dice, versículo. Samuel ha sido obediente, le digo que lo quiera y lo está ungiendo, ¿no? Ajá, exacto. Ahora, para que a Saúl no le quede dudas de que realmente es Dios quien está declarándolo, la bendición viene de Dios y que lo está ungiendo Dios, le va a dar 3 señales para que no le quede la menor duda a Saúl de que todo esto proviene de Dios. Dice, hoy, después que te hayas apartado de mí, ahí va la primera señal, ¿sí? La que le va a dar. Dice, hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, ¿sí? Miren, aquí yo me equivoqué, puse que encontrará 3 hombres, pero son 2 nada más, ¿eh? Es que yo me fui con la finta que como va la inflación, dije ya deben de haber subido a 3, pero no, son 2. Sí, es un error ahí, que puse 3 y no me di cuenta, pero son 2. Dice, hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa. ¿Quién era Raquel? ¿Se acuerdan? Era la mamá de Benjamín, ¿sí? O sea, su tatarabuela iba a encontrar ahí en ese sepulcro. Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar han sido halladas. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, pero ¿qué crees? Ahora está afligido por ustedes, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? O sea, ¿qué pasará con mi hijo? Entonces, esa iba a ser la primera señal. En cuanto Saúl saliera a que se despidiera de Samuel, se iba a encontrar junto al sepulcro de Raquel a 2 hombres que le iban a decir, hey, Saúl, ¿sí? Ya aparecieron las asnas de tu papá, pero ahora él está preocupado por ustedes. Esa iba a ser la primera señal, ¿sí? Hola. Vamos a ver cuál iba a ser la segunda señal. Hola, ¿me escuchan? A ver, Brendis, parece que ya. Ahora sí ya. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ya. Sí, ya. Entonces Bueno, ya. Te llegué a... Perdón, no, sigue la capa y ahorita ya me paso si quieres el otro versículo. Bueno, entonces me voy al versículo, a la segunda señal, ¿sí? Entonces, la primera señal, ¿cuál era? Que se iban a encontrar 2 hombres que le iban a decir que ya aparecieron las burras y que su papá andaba preocupado ahora por los burros. Digo, por ellos, perdón. Ok. La siguiente señal, ¿sí? Ahí va, versículo 3. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro ahora sí 3 hombres que suben a Dios en Betel, o sea, a ofrecer sacrificio llevando unos 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la segunda señal? Que se iba a encontrar ahora 3 hombres que iban rumbo a Betel a ofrecer un sacrificio, llevaban cabrito, panes y vino, y le iban a convidar a Saúl 2 panes, y lo cual él tenía que aceptar esos panes, ¿sí? Ok, ya está la segunda señal, ¿sí? Entonces, ¿es casualidad que se estén cumpliendo esas señales? No es casualidad, repito, esta es la providencia de Dios. La providencia de Dios que orquesta todos los acontecimientos
para llevarlos a cabo como tal, como Dios lo ha determinado, ¿ok? ¿Lista, Brendis? ¿Ya estás lista, Brendis? De acuerdo, ¿ahí me escuchan bien? Sí, adelante. Muy bien. Entonces, gracias, Japo. De nada. Como comentabas de que aquí ya empieza lo bueno, ¿no? Porque a Saúl ya Dios lo designó como rey, pero obviamente él no lo sabía, ¿no? Entonces aquí Saúl andaba buscando unas asnas y ¿qué se encontró? Pues que se encontró con Samuel porque lo iba a ungir. Ungir, vemos que quiere decir que es frotar o rociar aceite sobre la cabeza de alguien. ¿Para qué? Porque así Dios los iba a apartar para ellos. O sea, eran santos, eran apartados para el trabajo para Dios. Ajá, eso era ungir. Y vemos aquí que habla sobre una redoma. Redoma es un frasco con aceite, el cual se lo iban a vaciar a Saúl, pero no nada más era ungirlo, echarle el aceite. Lo que significaba realmente ungir era ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Aquí no nada más era que Saúl estuviera lleno de aceite, sino que a él se le iba a dar el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí era muy importante esto del ungimiento. Como comentabas, Japo, entonces aquí en donde dice, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobierne a Israel, su posesión más preciada. O sea, aquí Jehová lo que estaba haciendo con Saúl era pasarle la batuta, decirle, ¿sabes qué? Tú vas a administrar mi pueblo, pero es mi pueblo, no es tuyo. Ajá. Tú nada más vas a ser administrador, pero yo aquí voy a seguir siendo el rey. Por eso le decía príncipe, ¿no? Porque realmente Saúl iba a ser un administrador nada más sobre el reino de Dios, sobre su pueblo, perdón, que era Israel, que era algo que Jehová ya había escogido desde antes de la fundación del mundo. Él ya había designado que Israel iba a ser su pueblo. Ajá, entonces, pues es algo que Dios quería mucho. A Israel lo amaba demasiado, porque es así que lo sacó de Egipto. Ajá, tan es así que cuántas veces no los libró en el desierto de situaciones, cuántas veces no los cubrió del peligro contra sus enemigos, ¿no? Entonces, realmente, aquí el rey era Dios, nada más que el pueblo, como dice Leti, dice bien, nos parecemos mucho a nosotros porque somos mal agradecidos. Tantas cosas que Dios hace por nosotros, muchas veces no alcanzamos a verlo y no agradecemos lo que Dios nos da, ¿no? Pero bueno, pues era parte del proceso del crecimiento de Israel. En el versículo 5, donde te quedaste, bueno, aquí vemos que ya se le habían dado varias señales a Saúl y seguían las señales. Ajá, ¿en dónde? En el collado de Dios. Versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Bueno, aquí el siguiente lugar donde se le estaban dando las señales a Saúl era el collado de Dios, que en hebreo sería Gibea de Dios. Y la guarnición de los filisteos, bueno, como comentamos, aquí los filisteos seguían dándole lata a los israelitas, entonces ellos tenían cerca una guarnición de este collado de Dios. Ahorita les voy a explicar qué es el collado de Dios. Entonces, aquí los filisteos habían ganado nuevamente terreno hasta el punto de establecer allí una guarnición. Ajá. También vemos que el lugar llamado collado de Dios era a causa de una de las escuelas de profetas que había sido edificada allí. Y al respecto dieron los filisteos ese lugar que una guarnición de soldados filisteos pudo vivir pacíficamente junto a una escuela de profetas de Dios, viendo que siempre habían estado invadidos por los filisteos. O sea, aquí este collado de Dios era una de las escuelas que Samuel ya había formado a los profetas, a los que eran elegidos para alabar a Dios y para profetizar su palabra. Ese era el collado de Dios. Y la guarnición estaba cerca del collado de Dios. Ajá, entonces esto significaba que
que los filisteos estaban al pendiente de lo que los israelitas fueran a hacer, y ellos establecieron ahí una guarnición para estarlos vigilando. Sin embargo, respetaron ese lugar, ¿no? Porque no los invadían, sino nada más estaban al pendiente de qué es lo que hacían los israelitas. Con eso era en donde seguían las señales, en el collado de Dios. ¿Y en qué circunstancias? Bueno, encontraría una compañía de profetas que llevaban instrumentos musicales e irían profetizando. Y debía de juntarse con ellos para profetizar. O sea, aquí la señal que Samuel le da es que se va a encontrar a esta compañía de profetas y que con ellos va a profetizar. En este punto, profetizar con instrumentos musicales quiere decir cantar y alabar a Dios. Entonces, esto es lo que Saúl iba a hacer con esta compañía de profetas. Iba a profetizar. O sea, recordemos que profeta es un mensajero de Dios que declaraba la palabra de Dios. Y profetizando en este caso era alabar a Dios con instrumentos musicales, con música, ¿no? Eso es lo que iba a hacer Saúl con los profetas. Estos profetas se dedicaban al estudio de la ley, eran estudiosos de la ley, a instruir a sus vecinos y a varios actos de devoción y en especial a alabar a Dios. Habían estado en un lugar alto, probablemente ofreciendo sacrificios, y ahora regresaban cantando salmos. Los miembros de estas bandas proféticas a menudo eran jóvenes, vivían juntos y comían juntos. Y por lo regular, pues, había gente que les ayudaba a que estas escuelas siguieran adelante, ¿no? En este caso, bueno, Samuel los instruía, y había personas que donaban para que estas escuelas siguieran adelante. Versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Este versículo me gusta mucho porque habla sobre serás mudado en otro hombre. O sea, esto no quiere decir que Saúl iba a ser, ya no iba a ser Saúl, sino iba a ser un superhombre. Esto quiere decir que Dios iba a cambiar su corazón. Iba a ser el mismo Saúl, pero lo que iba a cambiar era su corazón, lo que había por dentro de él. Por eso fue ungido con el Espíritu Santo. Saúl debía de sentirse motivado interiormente a unirse a ellos y sería cambiado en otro hombre, sentirse diferente que cuando era un hombre común. Será transformado en una persona diferente. Recordemos que el Espíritu Santo venía sobre las personas para capacitarlos. Y después se iba. Y el poder del Espíritu Santo recordemos que el poder del Espíritu Santo es contra el pecado, para predicar el Evangelio y para que nos capacite. ¿Se acuerdan como Sansón, no? Sansón era un hombre común. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo venía a él, pues le daba el poder, la fuerza, ¿no? Que venía de él para poder derrotar a sus enemigos. Pero se iba otra vez el Espíritu Santo. Recordemos que en el Antiguo Testamento era así. El Espíritu Santo venía como en los jueces. Venían, cumplían su propósito y se iba el Espíritu Santo. Y no como ahora en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo ahora ya está en nosotros y ya no se va de nosotros. Una cosa es que lo entristezcamos y otra cosa es que se vaya. El Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros porque por gracia de Dios somos salvos. Y Él nos llena del Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento era así. Versículo... perdón. 7. También, perdón. ¿Adelante? No. ¿No? Bueno. ¿Hola? Bueno. También vemos que Saúl no era un hombre espiritual, como comentaba Juan Carlos. Tenía muchos atributos físicos, muy guapo, muy alto, sobrepasaba a todos los de su tribu y era hermoso, ¿no? Pero no nos hablaba de lo que tenía dentro de él espiritualmente, porque ni siquiera sabía quién era Samuel, ¿no? Mejor su criado sabía quién era Samuel, a que él no sabía. O sea que no era un hombre espiritual, ya que solo se mencionan sus atributos físicos, nunca se menciona su amor por la palabra de Dios.
ni siquiera conocía a Samuel, que era el juez, sacerdote y profeta de ese tiempo, que se dedicaba a Dios, era apartado de Dios. Porque nos damos cuenta de esto, porque cuando se encontró con Samuel directamente, ni siquiera sabía que era Samuel, ¿no? Entonces, ahí vemos que Saúl pues no era espiritualmente, no conocía ni la palabra de Dios, ni sabía nada de esto, ¿no? Así que para él profetizar, ya sea prediciendo el futuro, exhortando a otros o hablando a Dios, era una evidencia real de que él era convertido en otro hombre. O sea, aquí convertido en otro hombre era el cambio de manera de pensar. O sea, él ya iba a pensar de otra manera, ya no iba a pensar como cuando nos deleitamos en el pecado, que decimos, ay, pues a mí me encanta tomar y no pasa nada y me gusta. No, aquí ya Saúl debía distinguir que el tomar le hacía daño físicamente como espiritualmente y como lo que iba él a enseñar a otros de cómo era su carácter. Él tendría que saber distinguir lo que era el pecado y no deleitarse en el pecado. O sea, esto era un cambio de manera de pensar, un cambio de corazón. ¿Sí, Juan Carlos, quieres comentar algo? No, era Leti la que iba a preguntar. Nada más referente a lo que estás diciendo, ¿no? Que sí también llama la atención de que él no conocía a Samuel. Esto quiere decir que nunca había ido a presentar holocausto, ofrenda a Dios, ¿no? Nunca se había presentado a presentar ofrenda a Dios. Quiere decir, o que los papás nunca le enseñaron y que él estaba totalmente ajeno a Dios, ¿no? A lo mejor porque era rico y tenía todo y ahí no tenía necesidad de creer en otra cosa más que en ellos, ¿no? En su riqueza. Bueno, puede ser eso, pero recuerda también que Abraham era un hombre muy rico y siempre buscó a Dios. O sea que no había excusa para Saúl. Rico, pobre, su responsabilidad era buscar a Dios siempre, ¿no? Como dice, ahorita dijo Leti, no había pensado eso. Eso era evidencia que jamás había presentado un sacrificio, porque si hubiera presentado un sacrificio tenía que ser por medio de Samuel y no sabía ni quién era Samuel. Pero ese fue el hombre que Dios eligió para rey, pues eso querían, pues eso tendrán. Síguele, Brandy. Versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Finalmente, Samuel le da instrucciones sobre la forma en que ha de proceder en la administración de su gobierno, según la providencia le dirigía y según le aconseje Samuel. Primero, en los casos ordinarios, ha de seguir la dirección de la providencia, es decir, toma las medidas que tu prudencia te dicte como más convenientes, porque Dios estaba con él y su espíritu. Y la otra manera era en los casos extraordinarios, es decir, un modo especial que necesitara de la ayuda divina. Habría de esperar 7 días hasta que viniese a él Samuel y le enseñara lo que tenía que hacer. O sea, tenía el modo ordinario de hacer las cosas, que lo tendría que hacer de acuerdo a como él lo dirigiera Dios o el espíritu. Y en los casos extraordinarios tenía que obedecer de acuerdo a lo que Samuel le estaba dirigiendo, ¿no? O sea, en este caso, pues recordemos que estaban en guerra, entonces también aquí tenía que obedecer las señales o las instrucciones que Samuel le daba para que continuaran con la lucha. Cuando te hayan sucedido estas señales, ¿cuáles señales? Las 3 que mencionamos. Las 3 que mencionamos de los versículos 2 y 6, que era informe de que encontraron a sus asnas para que estuviera tranquilo, encuentro de los 3 hombres que se dirigían a Betel y el encuentro con los profetas. Dios dispuso que cada uno de estos 3 eventos fueran una señal para Saúl, confirmando su unción. Pues aquí tenía que estar Saúl, ¿cómo se dice? Seguro de que esto era disposición de Dios, que estaba usando a Samuel para que le diera las señales y las instrucciones
de esta situación y de que supiera que esto venía de Dios, ¿no? Que no venía de Samuel solamente, sino solamente Samuel era un instrumento de Dios que le estaba enseñando estas señales y estas instrucciones a Saúl, y que estuviera seguro Saúl de que así era, que venía de Dios. Versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Se le ordena a Saúl que espera a Samuel en Gilgal, lugar donde iba a ser finalmente declarado rey. Se ofrecería holocausto de acuerdo a Levítico 1, 3, 17 y ofrendas de paz de acuerdo a Levítico 3, 1, 17. Dice que tenía que esperar 7 días, tiempo en que Saúl debía esperar a Samuel para que éste le dijera qué debía de hacer, siendo este un mandato importante, ya que Samuel tenía más autoridad aún que Saúl, que ya era el rey. Y debía obedecer ya que estaba sometido al Señor y a su profeta. O sea, aquí Saúl no iba a hacer lo que se le viniera en gana. Tenía él que esperar instrucciones de Samuel para que actuara, porque era este gobierno, este reinado era de Dios. Él solamente era un administrador y tenía que obedecer lo que el profeta le decía, porque lo que el profeta le decía venía de Dios. No era porque al profeta se le antojaba decir algo, sino que esto venía de Dios. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver que Saúl no era obediente, era desobediente, y a él no le gustaba esperar, ¿no? Él le gustaba actuar y le gustaba mandar. Entonces ahí vamos a ver cuál era el problema de Saúl, ¿no? Que sí, ellos no supieron esperar, porque Dios ya les estaba preparando un rey conforme a su corazón, que era David, pero el pueblo no supo esperar. Entonces Dios les dio lo que quería. Querían un rey como las otras naciones, pues ese rey era Saúl, ¿no? Que era, podía ser hermoso por fuera, pero Dios conocía el corazón de Saúl y sabía que esto no iba a funcionar. Sin embargo, le dio al pueblo lo que pidió, ¿no? Como muchas veces nosotros, pedimos y decimos, pero ¿por qué no nos das esto, Dios? No, porque queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos, pero realmente Dios nos va a dar lo que necesitamos, ¿no? No lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, aquí vemos que el pueblo recibió lo que quería, ¿no? Con Saúl. Pero como dice Leti, no hay que ser tan duros con Saúl porque resbalamos también, ¿no? Entonces, también hay que tener también un poco de compasión por Saúl. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios en su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Las señales se cumplen. Cuando le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le dio otro corazón, y literalmente Dios lo cambió por otro corazón. Es decir, Dios preparó a Saúl para ser rey, enviando el Espíritu Santo sobre él. Y Saúl solo pensaba en servir al Señor sobre su pueblo. Ya tenía un corazón de un hombre de estado, de un general, de un príncipe, ya que a quien a Dios llama para algún servicio, también le capacita para el mismo, ¿no? Entonces, vemos que aquí no hay trampas de Dios. La verdad es que Dios lo hizo, no pensando que Saúl iba a fallar, sino él le dio todas las armas para que no fallara. Él le dio todo a Saúl para que no fallara. Sin embargo, él decidió en su corazón fallar. No es porque Dios lo haya dispuesto así. O sea, Dios nos conoce como somos, pero Él nos da todas las armas para ser diferentes, para cambiar, para servirle. Pero si nosotros nos desviamos, entonces no es culpa de Dios. Es nuestra decisión. ¿Sí, Japón? ¿Quieres comentar algo? No, Brendis, adelante. Ok. También vemos que Samuel no pudo darle a Saúl otro corazón, solo el Espíritu Santo podía hacerlo. O sea, aquí, cuando le dio la espalda, Dios le mudó otro corazón. ¿Pero por qué hizo esto? Pues para
para que Saúl no pensara que Samuel era el que le estaba dando otro corazón, que él supiera que el que lo estaba haciendo era Dios, no Samuel. Ajá. Por eso Dios no le concedió este cambio de corazón a Saúl hasta que dejó la presencia de Samuel. Dios quería que Saúl honrara y respetara a Samuel, sí, pero que nunca lo mirara en el lugar del Señor. O sea, que nunca pensara que Samuel era el que le daba todas estas providencias. Ajá. Samuel no le dio otro corazón, ni siquiera el mismo Saúl. El corazón nuevo fue un regalo de Dios. Por gracia somos salvos y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Entonces aquí ni siquiera, ni Samuel y ni siquiera el mismo Saúl decidió cambiar de corazón. El que lo hizo fue Dios a través del Espíritu Santo. Y nos lo da por gracia, como comenta Leti. Nos lo da por la pura gracia de Dios, no porque lo merezcamos. Entonces, aquí, bueno, le está demostrando Dios a Saúl que él fue el que le dio el cambio de corazón. Ajá. No nadie más, sino Dios. Bueno, le mudó Dios su corazón, o sea, cambió su manera de pensar. Ya los pecados los vemos diferentes, no nos deleitamos en ellos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cambiamos de manera de pensar. Tenemos un nuevo corazón. Ajá. Muy bien. Entonces continuamos con el versículo 11. Y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Extraña conducta de Saúl, que fue pronto del dominio público. Sus conocidos llamaban a más personas para que vieran este extraño fenómeno, y esto podría preparar al pueblo para recibir por rey. Aunque la escuela de profetas estaba cerca de la casa de su padre, nunca había estado Saúl asociado con ellos, así que al verlo profetizar, se sorprendieron. Es lo que comentaba Leti, nunca había ofrecido un holocausto, no lo conocían. Entonces, pues aquí vemos que Saúl pues nunca fue un hombre de Dios, ¿no? Siempre le gustaban las cosas del mundo, las cosas carnales. Entonces aquí se volvió un proverbio, un dicho común, decir: ¿está Saúl entre los profetas? Esta frase se convirtió en proverbio. Ajá, el proverbio describe el alguien ahora fuera profundamente religioso. Es un dicho común, como les comentaba. Recordemos que Saulo en él era un hombre no espiritual, que se volvió espiritual en el momento en que el Espíritu del Señor vino sobre él. Aquí fue un cambio de corazón. Versículo 12. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. ¿Quién es el padre de ellos? Como diciendo, ¿un don que se hereda? Ajá. Como si se dijera, ¿de dónde les viene este don? O la traducción viviente dice: cualquiera puede convertirse en profeta, sin importar quién sea su padre. Y este sería el origen del dicho: hasta Saúl es profeta. O sea, aquí pensaba que el don de profetizar se transmitía de hijos a padres o de padres a hijos, perdón. Y pues no, vemos que este don es únicamente de Dios, no es del hombre, no es porque se herede. Este don viene de Dios, ¿no? Y no necesitas tener un papá pastor, un papá, en este caso profeta, para que tú puedas profetizar, porque profetizar es en sí dar la palabra de Dios, ¿no? Pero recordemos que el don de la profecía no se transmite de padres a hijos, sino que Dios distribuye sus dones como a él le place y sin limitaciones. Así que Dios le dio a Saúl ese don conforme a su voluntad y para sus propósitos, para la gloria de Dios. Por eso le dio ese don. Versículo 13. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Después de profetizar, se fue al lugar alto para dar gracias a Dios por los favores que le concedía.
y para orar por la continuación de dichos favores. Saúl profetizó sin ser reconocido como profeta, es decir, se puede recibir profecía como un don del Espíritu Santo sin ser un profeta, en el sentido de tener ese oficio o título. Lo que les comentaba, no es que se herede, ese don lo da Dios. Versículo 14. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que declares, ¿qué os dijo Samuel? Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Bueno, pues aquí vemos que Saúl oculta su experiencia a su familia, ocultando prudentemente a su familia lo de la unción. Esto fue un ejemplo de parte de Saúl de su humildad y prudencia. Posiblemente, si hubiera dicho algo de la unción, le habrían tenido envidia y no sabría cuántas dificultades podían crearle. Saúl fue sabio al no decir nada de la unción, porque reconocía que el Señor tenía que revelarlo como rey sobre Israel. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Realmente Saúl no le comentó nada a su familia por humildad? ¿O ustedes por qué piensan que no comentó nada Saúl a la familia? Para no provocar envidia. Esto no le comentó a su tío acerca de la unción, precisamente para no provocar alguna envidia. Me atrevo a pensar que fue por eso. Sin embargo, yo pienso que lo que comentaba hace rato, hablando de que si realmente era humildad de Saúl o era falsa humildad. Y yo, como yo leí que, o sea, no podemos decirlo dogmáticamente así fue, pero el texto sugiere que fue por humildad, pero conociendo, agarrando más contexto de la vida de Saúl, Saúl continuaba evadiendo la responsabilidad, como que no quiso comentar nada de eso. No sé cómo podría explicarlo, como que no sea que, o sea que en el fondo él no quería. O sea, realmente vemos que Saúl no quería ser, cualquier otro se hubiera puesto que está feliz, loco de contento. Pero vemos que aquí como que Saúl no quería el ser el rey, porque aun cuando ya lo declararon delante de todo el pueblo rey, ¿qué hizo Saúl? Se escondió. O sea, demostraba que realmente él no quería ese puesto. Entonces, como que aquí, para mí, como que sigue evadiendo la responsabilidad. Es como cuando Dios nos llama algo a nosotros y le sacamos a la tarea. Como decimos, no, y buscamos mil pretextos de alguna manera de evadirlo. Creo que eso era, para mí, creo que eso era lo que estaba haciendo Saúl, evadiendo la responsabilidad que Dios le estaba dando, ¿no? Pero bueno, hay quienes opinan que sí era, porque era muy humilde. No, es también como dice Juan Carlos, cuando Dios nos llama a una tarea y decimos, no, yo no puedo, ¿cómo crees, no? No, yo no puedo. Realmente estamos diciendo que yo no puedo y le temo al fracaso. A veces eso es lo que tenemos, miedo a fracasar y que todos se den cuenta, ¿no? Pero estamos confiando en nosotros mismos, no estamos confiando en que Dios, como decía Brenda, cuando tenemos el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. O también podría ser que a veces cuando, bueno, no sé, es un ejemplo, a ver si queda, somos tímidos, ¿no? Y decimos, no, es que yo soy muy tímido, yo no puedo esto, ¿no? Pero realmente aquí pudiera ser que a lo mejor Saúl fuera tímido, pero realmente era una máscara, una falsa humildad, porque cuando la timidez ya, ya no la tenemos, entonces es como decir, ahora tengo el poder, tengo el reconocimiento, entonces ahora sí presento mi verdadera cara, ¿no? La falsa humildad. Pues sí puede ser. Es como cuando Dios llamó a Moisés. ¿A poco Moisés aceptó gustoso? También ponía pretextos, no, Señor, yo estoy tartamudo, no me va, ¿cómo yo voy a ser el líder si apenas si puedo hablar? Tartamudeo mucho. Pero se nos olvida algo que enseña la Biblia, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando Dios nos llama a algo, ¿sí? Dios pone en ti el deseo de quererlo hacer, ¿sí? La pasión por lo que estás haciendo, pero no, Dios no lo va a hacer todo, tú tienes que poner tu parte. Por ejemplo, a ti te gusta enseñar, pues tienes que ponerte a estudiar si quieres enseñar. Te gusta, como he dicho en otras ocasiones, si te gusta enseñar, pero no te gusta estudiar, pues entonces mejor no enseñes. O sea,
dedícate, como les dije, a vender aguacates, aunque sea aguacatejas, pero no quieras ocupar un lugar al que Dios no te está llamando. Pero si Dios te está llamando a enseñar, Dios pone en ti el deseo de estudiar, ¿sí? Y uno tiene que responder a ese llamado de Dios, ponerse, a ver, por ejemplo, ahorita Brenda está enseñando, o sea, le cayó del cielo toda la información, ¿no? Se puso a machetearla, a estudiar y a preparar su lección. Así es como trabaja Dios. Entonces, cuando Dios nos llama a algo, hay que responder haciendo nosotros nuestra parte. Y esa es la impresión que me da de Saúl, que Saúl en el fondo no quería ser el rey de Israel. Cuando era un honor, él no lo veía así, él lo veía como una carga. Híjole, ¿a mí por qué, Señor? Pero bueno, adelante, Brendis. Bueno, ahora tú dinos ya, Brendis, ¿cuál era la respuesta? No, pues la respuesta, como dices, decía, los comentarios o el texto nos dirige a que a lo mejor era humilde y, bueno, porque había cambiado su corazón. Puede que sí haya algo de humildad en su corazón, porque ya Dios lo había transformado en otro hombre y lo había mudado, como dice. Pero sin embargo, pues todavía se duda, ¿no? Que haya cambiado del todo. A lo mejor en ese momento sí lo hizo, pero ya después, pues vamos a ver que no fue así, ¿no? Bueno, es que mira, hay una cosa, uno dice, ¿por qué si fue lleno del Espíritu Santo, por qué hacía lo que hacía después? Bueno, y lo mencionaste hace rato tú, Brendis, el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era muy diferente al ministerio del Espíritu Santo en la nueva dispensación de la gracia. Ahora habita permanentemente en el creyente, no se va ni nada, simplemente cuando pecas lo entristeces. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía temporalmente para una tarea específica, pero no moraba permanentemente en la persona. Por eso es que cuando David comete el pecado de adulterio, de asesinato, en el Salmo 51 le pide a Dios que no quite su Espíritu Santo de él. Para David era bien importante contar con el Espíritu Santo de Dios, porque era lo que le daba la sabiduría, la luz, ¿sí? Pero si Dios apartaba, eso fue lo que hizo con Saúl, cuando Dios quita definitivamente el Espíritu Santo de Saúl, pues ¿qué hace Saúl? En picada, ¿no? Entonces creo que por eso Saúl actuaba de acuerdo a Dios cuando el Espíritu Santo estaba en él. Y cuando no, hacía las cosas a su manera y no trataba de buscar la voluntad de Dios. Pero bueno, adelante, Brendis. Sí, no quería seguir alimentando al espíritu, ¿no? Él, pues era del mundo, ¿no? Andaba en la carne. Así es. Pero bueno, eso lo vamos a ver también más adelante. En versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Saúl proclamaba, aquí ya es proclamado rey, el discurso de Samuel a la nación antes del nombramiento de un rey. Delante de Jehová en Mizpa, el pueblo estaba reunido en solemne asamblea en la que Dios estaba presente de una manera especial. Samuel actúa en medio de ellos como representante de Dios, porque vemos aquí que dice, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová. O sea, esto quiere decir que en ese momento Jehová iba a estar presente de una manera especial. Ajá, o sea, sí iba a ser el intermediario Samuel, pero Jehová iba a estar ahí presente en el designamiento de proclamar rey a Saúl, ¿no? Entonces, vemos que aquí Dios iba a estar presente. Versículo 18. Y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Jehová el Dios de Israel, a pesar de pasadas fidelidades de Dios para con su pueblo, según deseando un rey humano que los librara del poder de sus enemigos, les reprende por haber desechado el gobierno de un profeta y desear el de un capitán. O sea, aquí ellos decidieron desechar a Samuel, pero lo que vemos es que no desechaban a Samuel, sino desechaban a Dios. Ellos decidieron pues que querían un rey humano, pero como le dijo Dios a Samuel, no te están desechando a ti, Samuel, no lo tomes personal. Al que están desechando es a mí, porque yo era el que reinaba en este pueblo. Bueno, que Dios sigue reinando, pero ahora va a tener un príncipe que va a administrar a su pueblo y va a ser humano, va a ser
En este caso, pues, el que eligió fue a Saúl. Ajá. Bueno, primero les reprende Samuel, ¿no? Porque recordemos que Samuel era un hombre de Dios y él decía las cosas directas, ajá, no tenía pelos en la lengua y les decía qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, les muestra cuán felices habían sido bajo el gobierno de Dios. Cuando Dios gobernaba, les libró de la mano de todos los reinos que les afligieron. ¿Qué más podían desear? Tenían todo. Cuando estaban en el desierto les caía maná del cielo, había una nube que los protegía del sol, había un fuego que los iluminaba, o sea, estaban súper mimados, ¿no? Entonces ellos no valoraron esta situación. Por eso Samuel les dice, pues, ¿qué más podían desear si lo tenían todo con el rey de Israel, ¿no? Que era Dios. Entonces, bueno, pues Samuel está muy enojado por esta decisión, sin embargo, Dios les dice, pues continúa con esto que ya he designado, ¿no? Versículo 19. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os ha guardado de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Ajá. Les muestra también cuán grande es la afrenta que han hecho a Dios. Han desechado a Dios, eso es lo que han hecho al pedir un rey como las otras naciones. Aquí el problema no era que pidieran un rey, aquí el problema era que querían un rey como las otras naciones. ¿Y cómo eran las otras naciones? Paganas. Entonces, ese era el problema, o sea, porque de hecho Dios, ya en Deuteronomio 17, me parece, ya había designado cómo iba a ser un rey. Entonces, no, el problema no era un rey, el problema era que lo querían como las otras naciones. Y las otras naciones eran paganas, entonces ese era el problema que existía. Versículo 20. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Bueno, aquí vemos que Saúl es seleccionado probablemente por sorteo. Les invita a acercarse para que escojan por suertes a su rey. Ajá. Acuérdense que era lo del Turín y Purín, Japón, no me recuerdo, algo así, que era por suertes, ¿no? Lo que el sacerdote traía y cuando designaba, se dice que por suertes, pero realmente el que decidiera Dios. ¿Sí? ¿Estoy bien? Es correcto. Sí. De acuerdo a Levítico 16, del 8 al 10, y a Josué 7, 15, 18 y Proverbios 16, 33. Echar suertes era un método usado con frecuencia para revelar los propósitos de Dios en algún asunto. Cabe la suerte sobre la tribu de Benjamín, y de esa tribu cae la suerte sobre Saúl, hijo de Cis. De esta forma el pueblo se percatara de que Saúl es designado por Dios para ser rey. Es importante decir que Saúl no llegó a ser rey por sorteo, en cambio fue elegido rey debido a la palabra de Dios, al profeta Samuel. La elección por sorteo simplemente confirmó la palabra del Señor a través de Samuel, lo que les comentaba, ¿no? Que realmente pues Dios era el que designaba las cosas, el que decidía las cosas. Versículo 21. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y le fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Bueno, aquí vemos que Saúl se escondió, ¿no? Se escondió. Entonces, dice, le buscaron, pero no fue hallado. Saúl mostró una sana vergüenza y humildad. No esperaba ser el centro del escenario. Frente a la nación parecía tenerlo. Recordemos que Saúl no fue nombrado rey por su ambición personal o por satisfacer su deseo de ser el centro de atención. Él estaba buscando unas asnas, no un reinado. Pero es lo que aquí comentaba Juan Carlos, ¿no? ¿Realmente fue humildad? ¿O qué fue lo que pasaba por el corazón de Saúl? Bueno, eso ya lo comentamos y bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que Saúl pues era un poquito falso, ¿no? Pero bueno, prosigamos, versículo 22.
Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel hombre. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Escondido entre el bagaje pueden ser muchas razones. Por ejemplo, sentía temor de tomar sobre sí el gobierno de la nación porque era consciente de su incapacidad natural para un cargo de tanta responsabilidad. Otra podría ser porque quedaría expuesto a la envidia de sus vecinos. Otra podría ser porque entendió lo que había dicho Samuel, que el pueblo había pecado al pedir rey, o porque los filisteos se habían hecho fuertes y los amonitas amenazadores y debía ser muy atrevido para enfrentar tal situación. Entonces aquí, pues otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba por la mente de Saúl y por el corazón de Saúl? Todas estas situaciones podrían haber pasado por su corazón, ¿no? Entonces, ya vamos a, cada quien piensa en su corazón, en su mente, qué es lo que pasaba por la mente de Saúl. Y póngalo también para su vida, para lo que uno puede hacer también cuando está en una situación así, ¿no? Para aplicarlo a nuestra vida. Sin embargo, la asamblea, segura de la suerte echada por Dios, no dejó de buscar al que había sido favorecido. Entonces, fueron a buscar a Saúl, hasta que lo encontraron, pues lo trajeron adelante en la asamblea. Versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, de los hombres arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Era más alto que todo el pueblo. La estatura física de Saúl era impresionante. El hecho de sobrepasar a los demás daba a Saúl una presencia regia, y la descripción física de Saúl mostró que él era exactamente lo que la gente quería, un rey que se veía bien ante las otras naciones. Dios les dio el rey que querían. Las apariencias engañan, recuerden, no nada más por ser tan hermoso podía ser hermoso por fuera, pero no sabemos por dentro cómo era, ¿no? Entonces, esto era lo que Israel buscaba, alguien de esa presencia para ser igual que las otras naciones. Ajá. Lleno de majestad en su semblante y de tanta gallardía en toda su parte. El pueblo mostró su aprobación en su deseo por la imagen y la pompa de un rey humano. Israel anhelaba gritar que vive el rey durante mucho tiempo atrás. Ya estaban ansiosos por tener un rey y gritar que vive el rey, ¿no? No hay nadie como él entre toda la gente. Tal vez Samuel dijo esto en un tono sarcástico, porque el pueblo veía lo que quería ver, y Samuel, siendo vidente, veía la realidad y las consecuencias de las decisiones del pueblo. Entonces aquí no había nada oculto. Versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Aquí ya se estableció la monarquía. Samuel recordó al pueblo las leyes que gobernaban la conducta de los reyes, según Deuteronomio 17, 14, 20, lo que les comentaba de que Dios ya tenía en mente que Israel tuviera un rey, pero que debían esperar, ¿no? Que cómo debía de ser este rey. Pero bueno, el pueblo no quiso esperar y por eso es que pues Dios tuvo que designar a Saúl. Estableció el contrato original entre ellos y lo puso por escrito. Fija los derechos y los deberes del rey y de los súbditos para que nadie se aproveche. En la Nueva Traducción Viviente dice, les explicó los derechos y obligaciones de un rey y los escribió en un rollo y lo puso delante del Señor. Entonces aquí, bueno, en la Nueva Traducción Viviente es muy clara lo que dice, ¿no? Escribió en un rollo estos decretos para que el rey supiera cómo es que tenía que gobernar el pueblo de Israel. Versículo 26. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Aquí vemos que
termina la solemnidad de la asamblea, de la designación de que ya se había ungido al rey. Se disolvió la convención. Entonces Saúl también se fue para su casa. Todos se fueron para su casa. Y Saúl se fue para su casa, ¿en dónde? En Gibea. ¿Y esa casa de quién era? De su padre. Sin ser arrogante por tal puesto concedido, aquí no tenía palacio, ni trono, ni corte. Simplemente caminó a casa con sus futuros líderes. Los hombres valientes que lo acompañaron se unieron a él en seguimiento de un impulso divino, haciéndole guardia los que le habían sentido movidos por Dios para cumplir con este deber. Pues aquí los que creyeron en Saúl, y Dios puso en el corazón de ellos el hecho de acompañar a Saúl hasta su casa como guardias de él, porque recordemos que estaban en guerra, o sea, todavía estaban en guerra con los filisteos. Entonces, pues el rey podía correr peligro. Entonces Dios puso en el corazón de estas personas valientes el seguir a Saúl, ¿no? Y el acompañarlo hasta su casa. Versículo 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. En cambio hubo otros que le menospreciaron. Eran perversos, hijos de Belial. Bueno, aquí hijos de Belial es un modismo hebreo entre hombres que decían que eran bajos, malvados, ¿no? Y en el Nuevo Testamento Belial es Satanás, es el diablo. Bueno, entonces eran hijos de Belial. No querían someterse al nuevo rey, al yugo del gobernante, porque no le reconocían con respeto como rey a Saúl. Y la reacción de Saúl fue disimular, hacer como si no hubiera oído nada. No les hizo caso, se mantuvo callado, fingió no oír, como si fuera sordo. Así dejó a Dios su reivindicación. Creer que Dios tarde o temprano le dará la oportunidad de reivindicar la verdadera destreza y temperamento de su alma. Aquí Saúl no actuó como un rey intransigente, de decir, ahora crees en mí, y si no crees en mí, pues te atienes a las consecuencias. Aquí Saúl decidió callar y seguir su camino, ¿no? Ya más adelante pues ya será otra cosa. Entonces, bueno, ya aquí en resumen, ya para terminar, vemos que Saúl empezó con una gran promesa. Fue elegido y ungido por Dios. Fue lleno del Espíritu Santo, apoyado por un gran hombre de Dios que fue Samuel. Dar obsequios apropiados a la realeza, que fueron en este caso los 2 panes que les dieron las personas que se encontró cuando profetizó Samuel. Apoyado con entusiasmo por la mayor parte de la nación. Estaba rodeado de hombres valientes y cuyos corazones Dios había tocado. Era sabio para no considerar a cada incrédulo o crítico como un enemigo. Aquí actuó prudentemente, ¿no? Con sabiduría. Y la última era, pero en los siguientes capítulos veremos cómo Saúl, a pesar de todo esto, bueno, puede terminar mal por no obedecer a Dios. Aquí vamos a ver en los siguientes capítulos que realmente Saúl no obedeció a Dios por medio del profeta Samuel, ¿no? Y ese fue su gran error, querer hacer lo que él quería y no actuar conforme a lo que Dios le mandaba. Entonces, bueno, aquí vemos que en este capítulo unge Dios a Saúl como rey y empieza la monarquía. Aquí vamos a empezar con reyes. Ya acaba la teocracia y empieza la monarquía. Y bueno, pues aquí se torna interesante todo lo que viene después. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y disculpen las fallas. No te preocupes, Brendis, es transmisión en vivo y en una transmisión en vivo todo pasa. Pero gracias, Brendis, interesante tu exposición. Pues sí, aquí realmente comienza el primer rey de Israel. Vemos cómo aparece en la escena Saúl, vimos cómo fue elegido por Dios. Sin embargo, yo les pregunto a ustedes, si alguien te preguntara, bueno, entonces, ¿Saúl fue elegido por Dios o fue elegido por la suerte que estuvieron cuando hicieron ahí los sorteos y todo? ¿Y qué contestaríamos ahí? Brenda lo dijo claramente. Fue elegido por Dios. Entonces, si ya había elegido a Dios, ¿para qué hicieron el sorteo?
pero Dios ya sabía quién iba a ganar. Claro, o sea, para confirmar tanto a Saúl como al pueblo, ¿no? Y sí me llama la atención lo que dice Brenda, ¿no? Que realmente todo lo que nos estuvo diciendo, pues realmente es edificante. Y cómo lo podemos llevar a nuestras vidas, es que Saúl, Dios le dio todo para que fuera un buen rey, ¿sí? Y Dios a nosotros también nos lo da todo, ¿sí? Nos ha dado a su hijo, nos ha salvado, ha pagado nuestra deuda, ¿sí? Y nos ha dado al Espíritu Santo, nos ha dado dones, nos capacita y todo. ¿Qué vamos a hacer con todo eso que Dios nos ha dado como a Saúl? ¿Vamos a obedecerle, vamos a glorificarle o vamos a hacer las cosas a nuestra manera, como después vamos a ver que lo hizo Saúl? Entonces vino su fracaso, no supo esperar en el Señor, vino la desesperación y por eso vamos a ver que tristemente cómo terminó la vida de Saúl. Y también otra cosa que me llamó la atención, ¿no? Porque el pueblo quería un rey como las demás naciones, ¿sí? Porque ellos andaban por vista, no andaban por fe. Realmente ellos querían honrar a alguien que vieran visible, poderoso, así como Saúl, grandote, ¿sí? Pero realmente Dios es espíritu y como no lo veían, querían honrar a un rey como las demás naciones. Y a veces eso nos sucede a nosotros. Queremos lo que el mundo nos ofrece, ¿sí? Es bien, bien sutil. Así es. ¿Alguien más? ¿Algún comentario final de alguien de lo que vimos esta noche? Bueno, de lo que vimos esta noche. Pues resulta aquí que este señor, Saúl grandote, hermoso, y pues su papá era el más rico de allí, pues él se crió con todas las comodidades, por lo cual él no sabía tomar decisiones. Por tal hecho, él no quería tomar ese cargo, pues ponía pretextos y decía cómo. Entonces, aquí él, con todo lo que le daban, pues él no, bueno, aquí parece que él fue como los hijos de Eli. El papá lo descuidó, porque aquí dice que él no conocía a Samuel y pues no conocía la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque sus papás no se la enseñaron. Y aquí que nada más era su dinero, las asnas, los burros y asnas es lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces para ellos eso era todo. Y él pues no se mandaba solo, de él no nacía nada. Aquí era Samuel el que le tenía que decir lo que tenía que hacer, pero claro que Samuel oía la palabra de Dios porque Samuel era profeta. Así es. Entonces aquí eso es lo que yo pienso, que este niño fue como los hijos de Eli. Nuevamente, es mi comentario. no, y bien dicho, Manuelita. O sea, ahí vemos la responsabilidad de los padres de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, ¿verdad? Porque ya de grandes ya luego es más difícil. Aunque ya de grandes ya tampoco disculpa a los hijos, pero influye, ¿verdad? Influye lo que se les enseña de pequeños. ¿Alguien más? Tú, Ale, ¿cómo viste estos capítulos de cómo emerge el primer rey de Israel? Pues a pesar de todo, Dios tiene privilegios para su pueblo elegido, ¿verdad? Y vemos cómo a pesar de todo, que no ser el rey adecuado en el momento adecuado, el Señor lo provee de sus dones para poder gobernar a su pueblo elegido. Más sin embargo, Saúl, al desconocer la palabra de Dios, pues no hace caso. Entonces, a pesar de que el Espíritu Santo se puede decir, lo asesora, él se esconde, él evade sus responsabilidades y tan es así que pues ahorita lo vamos a ver más adelante, pues a dónde llega esto, ¿no?
Sí, a un triste final de parte de Saúl. ¿Tu Armandito? Gracias. Pues nada más estamos viendo lo mismo que bueno, vimos que el Señor prácticamente tuvo que capacitar a Saúl para poder enfrentarse a la responsabilidad que se le estaba dando. Porque prácticamente Saúl no conocía al Señor. Bueno, si no conocía a Samuel, ¿quién era Samuel? Y prácticamente era un hombre sin espiritualidad. Entonces el Señor lo que hace al momento de que Samuel unge a Saúl con el aceite, viene el Espíritu Santo, como decía Brenda, viene a capacitarlo como capacitaba a los jueces en su momento. El Señor los escogía para un fin determinado. Aunque vemos que como el pueblo de Israel había pedido un rey como las demás naciones, pues vemos que Saúl a la larga va a desobedecer, como muchos de nosotros, o en mi caso llegamos a desobedecer al Señor y vienen las consecuencias. Así esto le pasó a Saúl. Simplemente, pues también aparte de que era tímido, el Señor trata de demostrarle el camino por donde debe de andar para el bien del pueblo, para el bien de Israel, porque él prácticamente iba a administrar el pueblo de Dios. Es así como lo veo. Bueno, si estamos diciendo que espiritualmente Saúl no era, no llenaba el perfil para ser el representante de Dios. Sin embargo, Dios por medio de su Espíritu Santo lo capacita. Entonces, y tener el Espíritu Santo es decir bastante. Entonces, ¿qué pasó con Saúl entonces que terminó como terminó? Saúl nada más tenía una sola responsabilidad que hacer. ¿Cuál era? Obedecer. Era todo lo que tenía que obedecer a Samuel, porque obedecer a Samuel significaba obedecer a Dios. Hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la única responsabilidad que tenemos nosotros que hacer. Lo mismo que Saúl tenía que hacer, obedecer. Saúl no obedeció, pagó las consecuencias. Si nosotros no obedecemos, ¿qué pasa? Pues las mismas consecuencias. Pagamos las mismas consecuencias, ¿sí? Entonces hay derrota en nuestras vidas y todo. ¿Algo más, Turiel? O Pati, ¿ya estás ahí, Pati? Adelante. Sí, bueno, a mí lo que nuevamente me llama la atención es ver cómo finalmente, o sea, el corazón del hombre siempre busca algo que satisfaga su vanidad. El pueblo de Israel tenía obviamente la protección de Dios y tenía pues un rey que de alguna forma siempre había buscado líderes, hombres que guiaran a su pueblo. Sin embargo, para ellos no era suficiente si no tenían esa imagen de poder, ¿no? Pero de poder humano, no nada más el poder de Dios. Entonces, pues vemos cómo el corazón del hombre es débil en ese sentido, que siempre busca satisfacer esa necesidad propia. Y bueno, pues Dios conoce a su pueblo y sabe que pues va a ser el rey que quizá ellos merezcan para poder retomar el camino nuevamente, ¿no? Pues sí. A ver, una pregunta. Alguien dijo, los 3 reyes que tuvo Israel durante el Reino Unido, los 3 comenzaron bien y terminaron mal los 3. Por ejemplo, David empezó bien, terminó mal. Saúl empezó bien, terminó mal. Pero podríamos ponerlos al mismo nivel a Saúl que a David. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Si los dos comenzaron. El corazón bien. de David. Ajá, ¿y eso qué implica? Pero... Y además David era inteligente. ¿Cómo? Sí, tomaba decisiones. Sí, David era conforme al corazón de Dios, ¿no? Sin embargo, mató, pero David mató a Urías y se quedó con Betsabé, el chiquitito. Que tenía un corazón quebrantado, que se arrepentía y volvía al Señor. Esa fue la diferencia. Los dos fallaron, pero David reconoció y se arrepintió. Y en Saúl no vemos eso. Al contrario, cada vez más obstinado en hacer las cosas a su manera. ¿Sí?
Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero Saúl expulsa a los brujos y adivinos de Israel y después él mismo va a consultar a uno, o sea, él mismo andaba mal. Bueno, pero ya lo vamos a ver a su debido tiempo. ¿Quién más quiere comentar algo? Irene, ¿qué va? Algo que no viene al caso, pero lo voy a comentar. A ver. Aquí tuvimos un presidente. No era hermoso, pero sí era alto. Si se acuerdan de quién. Ajá, sí. ¿Quién era? Fox. Ah, Sí, ¿verdad, Fox? Sí, cuando eran reuniones de los jefes de Estado, él sobresalía, pero de alto, no de inteligente. Bueno, a lo mejor sí era, no sé. pero fíjense, por ejemplo, David era chaparrito y todo, y era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Exacto, sí, pero Las apariencias engañan. Exactamente. Mucho sí. cuidado actualmente también. Ahora las chicas ven a un chico que se parece a Luis Miguel, dicen, yo quiero con ese porque se parece a Luis Miguel y aunque sea incrédulo, ¿no? Te van con la finta. ¿Alguien más? Irene, Uriel, ¿algo más? No, que nuevamente, digo, Dios siempre advierte, ¿no? Las situaciones y para que no caigamos y volvemos a caer. Entonces, como, como para uno, como por experiencia, pues hay que escuchar y tratar de hacer todo lo que nos indica el Señor, ¿no? Estar leyendo su palabra y pues estar tratando de portarse lo mejor que se pueda, ¿no? Para que no haya consecuencias. Así es, Uriel. Ahora otra cosa, vieron que ya cuando nombraron a Saúl rey delante de toda la congregación, cómo unos lo apoyaron y nunca faltan los inconformes, los que no lo apoyaron. Que eran, no, ¿qué nos va a defender este grandote? Estará muy grandote, pero no, no sirve para defendernos. Y siempre pasa eso, o sea, nunca falta quien ve mal cuando Dios le concede un favor a alguien, despierta las envidias en otros, ¿no? O un puesto, un O liderazgo. puestos, sí. Siempre despierta envidias y aquí no fue la excepción en el caso de Saúl. Bueno, pues si alguien quiere más comentar. A ver, Brendis. Que unos lo aceptaron y otros no lo aceptaron. Pues lo mismo le pasó, bueno, a final de cuentas estamos viendo que todos estos, por ejemplo, Saúl, David, eran tipos de Jesucristo, ¿no? Entonces vemos cómo a nuestro Señor Jesucristo también, cuando estaba predicando, evangelizando, pues muchos lo aceptaron y muchos lo despreciaron, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo con Saúl, es un tipo de Jesucristo y bueno, vemos que a Jesucristo le pasó lo mismo. Muchos no lo aceptaron, ¿no? Lo despreciaron. Entonces, vemos que el Antiguo Testamento pues habla de Jesucristo, o sea, todo el Antiguo Testamento nos está hablando de Jesucristo, nos está hablando de la tierra prometida, llegaron a la tierra prometida, pero nuestra tierra prometida, ¿dónde está? En el cielo. Entonces, el Antiguo Testamento es un vivo retrato de lo que es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Eso era lo que quería comentar, gracias. Claro, porque él es el protagonista central de toda la escritura. Muy bien, pues si ya no hay ningún comentario más, pues te paso el micrófono, Urielón. Sí, adelante, aquí vamos a pedirle a Pati si nos hace favor de orar para terminar el estudio. Sí, pues Señor y Padre bendito, nuevamente, Señor, llegamos a este momento, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el único, Señor, el bueno, el santo, Señor Dios, que nos has dado la oportunidad, Señor, de poder seguir escuchando, Señor, acerca de tus maravillas, acerca de tu sabiduría, Señor, de tu omnisciencia, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, para que podamos seguir aprendiendo a través del pueblo, Señor, del pueblo que fue tu elegido, Señor, para que podamos nosotros ver en nuestras vidas, Señor, lo que tenemos que cambiar, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, escudriña nuestros corazones y nuestra mente para que podamos, pues, dar un buen testimonio, Señor.
Pedimos por todas las personas que estuvieron el día de hoy reunidos y también, Señor, agradecemos por las personas que también tuvieron a bien, Señor, compartir, Señor, su punto de vista sobre tu palabra, Señor, y agradecemos, Señor, también que hayan sido guiados, Señor, por ti. Padre bendito, agradecemos por la vida de las personas que en otros países, Señor, exponen su vida para también compartir tu palabra, Señor. Sigue cuidando de ellos, Señor, y a nosotros haznos, pues, testigos, Señor, de las maravillas, Señor, que tú has hecho, no nada más en nuestras vidas, pero en las vidas de profetas, Señor, de los apóstoles, Señor, y de hombres que han seguido, Señor, tu voluntad y que han sido llenos del Espíritu, Señor, también, porque así lo has decidido. Padre, pedimos por una noche reparadora de descanso, Señor. Cuide, Señor, a cada uno de nosotros y a las familias que estamos aquí reunidas y representadas, Señor. Pedimos para que el día de mañana podamos reunirnos nuevamente, Señor, y confiamos, Señor, plenamente en que tu palabra siempre dará un fruto, Señor, quizá a corto o a largo plazo, Señor. Gracias por la oportunidad de poder servirte, Señor, y de poder seguir aprendiendo de ti. Todo esto te lo agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, pues buenas noches, nos vemos mañana, que descansen. Bye. Gracias. Gracias. Saludos. Besos. Bye.